El humor literario supera toda clase de confinamiento. Tanto es así que ha llegado hasta las rotativas de nuestra editorial de la UNED, razón por la que presentamos hoy con placer el libro Poesía de Humor e Ingenio, Costa Rica, 1860-1910. Una edición finamente trabajada por Gabriel Baltodano y Lilian Rojas. Bueno, el libro nace como resultado de una investigación en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional, y luego la EUNED ha tenido la gentileza, la cortesía y el interés de acogerlo. Realmente se trata de una compilación de poemas. Esto supone que nosotros hemos hecho un trabajo de editores críticos. Cuando digo nosotros me refiero a una compañera y pues a mí. La compañera es la profesora Lilian Rojas, que es profesora en la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional, y bueno, yo que trabajo acá también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, y también en la UNED, en la Universidad Estatal a Distancia, como tutor de la Cátedra de Lengua y Literatura. El proceso de elaboración del libro tiene que ver con una investigación que nosotros realizamos a lo largo de un año. Lo que pretendíamos era recuperar materiales que están dispersos en fuentes propias del siglo XIX. En el siglo XIX la literatura de Costa Rica todavía no es una literatura de libros, es una literatura de periódicos. Entonces lo que hay que hacer es buscar esos periódicos para poder recuperar los textos fundamentales. Nosotros revisamos una buena cantidad de textos, tanto periódicos ordinarios como periódicos de humor, y fuimos encontrando allí una buena cantidad de poemas, pequeñas obras de teatro, ensayos de carácter satírico, relatos un poco pícaros, y bueno, con todo ese conjunto de materiales luego tomamos la determinación de preparar una obra dedicada en exclusivo al ámbito de la lírica, es decir, solo poesía, pero lo cierto es que el tema y la producción literaria costarricense daría para otro tipo de publicaciones también. Cuando a trabajar me pongo a la caja de mañana, antes de mirar el tipo, miro, niña, a tu ventana. Y si el regente me manda que me ponga a distribuir, distribuyo mis miradas en tus dientes de zafir. Y si dice el redactor, a tomar originales, copio, niña, de tu rostro las formas espirituales. La producción de humor e ingenio se corresponde a su vez con el nacimiento de las letras costarricenses. Entonces lo cierto es que el humor ocupa un lugar primordial en el origen de la literatura nacional. Está relacionada estrechamente con procesos similares a las de otras producciones literarias. Por ejemplo, está relacionada con el tema de la identidad, quizás ya en un ámbito más específico, que es la construcción de un ideario político nacional. El humor en el siglo XIX es un instrumento político, sirve para plantear ideas, para proponer nuevos caminos, para revisar los yerros de las autoridades o de los gobernantes. Los escritores veían en el humor un arma, un recurso para poder confrontar, discutir ideas. Cobra formas particulares, puede ser a través de una palabra con doble sentido, a través de una expresión de sentido difuso, puede ser mediante la caricatura, puede ser a través de la ironía, puede ser por virtud o gracias a la parodia que se alcanza el humor. Ahora, el humor no es siempre igual, el humor es también una realidad histórica. Lo cierto es que en la literatura el humor ha ido transformándose, ha ido cambiando. Lo que es particular del siglo XIX, me parece a mí, es cierta idea que tienen del humor como una expresión de ingenio. En el siglo XIX es clásico pensar en el humor ya no solo como una manera de castigar o ridiculizar, digamos, la torpeza, sea en materia política, sea en materia moral, sino que además el humor en el siglo XIX es una expresión de inteligencia. El humor es una manifestación de civilización, de cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestros escritores de finales del siglo XIX utilizan el humor, lo están pensando como un vehículo para transformar la sociedad, para hacer crítica política, pero también como la expresión de una nueva pequeña civilización, con el afán, con el deseo de mostrar que Costa Rica ha venido construyendo una pequeña cultura letrada. Quizás convenga recordar que en Costa Rica la cultura letrada es tardía, porque aquí tenemos imprenta hasta 1830. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra tradición literaria arranca a mediados del siglo XIX. Bueno, ya a mediados del siglo XIX tenemos escritores de humor. Hay expresiones muy particulares, muy interesantes. Uno de los primeros casos es el de Adolphe Marie, un hombre, un intelectual europeo que se estableció en Costa Rica y que llegó a ser incluso un gran colaborador de Juan Rafael Mora Porras. Bueno, Adolphe Marie
en 1850 establece un periódico que él llamó El Guerrillero, y ese periódico tenía una vocación también humorística. Uno de los grandes combates que dio Adolphe Marie fue contra la demagogia, porque él era un demócrata convencido y entonces quiso utilizar el humor para combatir, para luchar contra todos aquellos atavismos de una sociedad mucho más patriarcal, mucho más acostumbrada a figuras de poder autoritario, y un poco plantear la necesidad de otros modelos y de otros caminos para la democracia costarricense. En esos términos uno podría pensar que el humor no solo era señal de inteligencia, sino que era también señal de un deseo político, de un proyecto particular. Hoy, en la sección de animación, presentamos Caperucita Ligia se fue por la mar, del autor Luis Enrique Arce. Se trata de un viaje fantástico. Iremos del mar hasta la luna, cruzando puentes tejidos con hilos de magia. ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Los del bosque! ¿Me oyen? ¡Estoy aquí! ¡Ciegos, no me ven! En la noche vuelvo con pasteles. Se sentirán felices los espabeles. Traeré quesos para que coman las ardillas, los pericos y los conejos. Mucha leche, torrejas y miel. ¿Quiénes se portarán bien? ¡Guachepelín ping pong! Estoy enamorada del sol. Tengo una cara blanca. Vengo con suficientes flores, frutas y perlas. Debo atender a 1000 mariposas y 100 abejas. Mi barco de leche, mi rabo de anís. Pongo 3 huevitos blancos para freír. Igualiticos. La construcción social de la desigualdad en Costa Rica. Ensayo fundamental de Carlos Ojo para entender los procesos de construcción de la desigualdad en la sociedad costarricense, desde finales del siglo XIX hasta los procesos de cambio más drástico marcados por las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. Los poemas incluidos en esta antología tratan temáticas diversas y dan cuenta de la pluralidad de las voces. En una página y en otra, el lector encontrará ruidosos cantos al goce ordinario, cartas de amor lascivo, sátiras contra las costumbres de la sociedad burguesa, burlas contra el clero y feroces denuncias políticas. Lo cierto es que durante mucho tiempo privó en Costa Rica la idea de que la literatura había cobrado forma y vida intensas a partir de inicios del siglo XX. Bueno, lo cierto es que en el siglo XIX, por lo menos en la segunda mitad del siglo XIX, tenemos una literatura que ya da señas de intelecto, da señas de inteligencia y da señas también de empeño y de producción artística. Una de las preguntas que uno podría hacerse es de dónde provienen los modelos, de dónde tomaron los escritores costarricenses ideas, esquemas, incluso expresiones, géneros literarios con los cuales asociar la literatura al humor. Bueno, lo cierto es que las fuentes son heterogéneas, pero uno puede identificar con cierta claridad algunos casos particulares. Tenemos por lo menos de entrada 2 grandes influencias, una influencia menor que provenía de Francia y una gran influencia que provenía de España, que tenía que ver sobre todo con los periódicos de la Ilustración y de la modernización española, de la lucha contra la presencia francesa en España, contra Bonaparte, y luego también con la transformación de las costumbres y con ciertos sectores anticlericales. Luego tenemos también una gran influencia del medio hispanoamericano, porque lo cierto es que hubo autores que fueron muy, pero muy recordados entre los escritores costarricenses. Probablemente convenga pensar aquí en un mexicano como Manuel Acuña. Manuel Acuña fue un gran autor de humor que los hispanoamericanos leyeron y que los costarricenses en particular imitaron. También sabemos que hubo una enorme influencia, por ejemplo, de otro tipo de artistas, no solo de los hombres de letras. Por ejemplo, en Costa Rica se estableció Juan Cumplido, que era un gran caricaturista mexicano, y Juan Cumplido trajo a Costa Rica a inicios del siglo XX una auténtica, vamos a ver, una gran vocación, un gran interés por todo lo que tenía que ver con el humor, en particular con el humor gráfico. Incluso se estableció en Costa Rica y publicó un periódico que fue enormemente influyente. Si recibo originales y tomo el componedor, por poner editor pongo, expiró loco de amor. Cuando saco 12 líneas porque están justificadas, empastelo por mirar si estás, niña, en la ventana. Y si quiero sacar pruebas para dar a corregir, pruebo, niña, que sin verte estoy expuesto a morir. Bueno, lo cierto es que en el siglo XIX
el humor tiene, digamos, diferentes funciones, incluso toca temas particulares. Hay algunas preocupaciones que fueron más importantes que otras. Por ejemplo, podemos mencionar al menos unos 3 temas que sobresalen, ¿no? Por ejemplo, el humor estuvo relacionado directamente con las discusiones a propósito de la presencia de la Iglesia en la vida política de Costa Rica. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Otro de los grandes temas que trataron los escritores de humor en el siglo XIX y a inicios del siglo XX tuvo que ver con el fraude electoral, porque lo cierto es que en la Costa Rica de aquellos años todavía era una práctica más que común. Y uno de los grandes temas, un tercer gran tema que podemos percibir en esta época, tiene que ver con la misma escritura literaria, porque lo cierto es que los escritores también utilizaban el humor como una, ya no digamos un arma política, sino además como una herramienta de confrontación acerca de ideas estéticas. Entonces, claro, la parodia, por ejemplo, era una manera de bromear con la forma en que otros escribían, incluso de reducir la categoría de sus versos a ripios, ¿no? Es decir que un poeta, más que componer grandes obras, componía obras de una importancia mínima y de una calidad muy, muy limitada. Entonces, también tenemos esa posibilidad. En el caso de la poesía de humor con propósito anticlerical, quizás convenga recordar por lo menos 2 grandes momentos, 2 grandes ámbitos o 2 grandes ambientes de polémica y de debate. El primero de ellos tiene que ver con la expulsión del obispo Thiel y los jesuitas en 1884. A raíz de aquel suceso, lo cierto es que se escribieron muchos poemas humorísticos que bromeaban respecto de la presencia de la Iglesia y en este instante de la salida de la Iglesia a la vida política. Ahora sabemos que el obispo Thiel y los jesuitas muy pronto se reincorporaron a la sociedad costarricense. Eso causó todavía más discusiones, ¿no? Los escritores bromeaban si los curas iban a estar o no iban a estar presentes en la vida costarricense. Tenemos varios textos al respecto. Luego hay un segundo momento, ya a inicios del siglo XX, donde recrudece otra vez el debate, ¿no? Tenemos un caso particular, el de la presencia de Roberto Brenes Mesén en el Liceo de Heredia. A inicios del siglo XX, allá por 1920, Roberto Brenes Mesén tuvo 2 ideas muy interesantes respecto de la educación de la sociedad herediana. Pensó en la educación integrada, ¿no? Que diríamos hoy en día, en reunir en un solo salón a muchachos y muchachas, ¿verdad? Que formaran parte de una sola clase. Y además permitió que el profesor Casasola, que era el encargado de las ciencias naturales, enseñara sin ningún reparo las teorías de Darwin, que lo cierto es que eran teorías ya más que establecidas, pero que en el medio costarricense causaron mucha inquietud. Bueno, tenemos humor también desde el ámbito de los católicos. Los católicos bromean, escriben poemas de carácter satírico hablando sobre estos hombres del Liceo Heredia que están proponiendo ni más ni menos que el ser humano es una derivación del mono. Y entonces hay poemas que les dedican a ellos, ¿no? Donde los tratan de chimpancés y todo este tipo de cosas, ¿no? El otro gran asunto que habíamos mencionado, el segundo gran asunto, tiene que ver con el fraude electoral. Lo cierto es que los historiadores, entre ellos Iván Molina, han insistido en que la legislación costarricense era omisa en lo que respecta a la presencia del Poder Ejecutivo en los comicios. Entonces, lo cierto es que todavía, a pesar de los cambios que se hicieron a la legislación en 1893, prevalecía un ambiente de incertidumbre. Bueno, el fraude electoral, las luchas partidarias también fueron un gran tema de discusión y fueron uno de los grandes motivos de la poesía de humor. El otro gran tema tiene que ver con la discusión sobre la propia literatura, porque recuerden ustedes que a finales del siglo XIX se está estableciendo una tradición literaria nacional. Tiene lugar la polémica nacionalista, en la que se discute cuál debe ser el porvenir de las letras en Costa Rica, cuáles deben ser sus caminos a seguir. Bueno, lo cierto es que además hay otras discusiones que respectan o se refieren a aspectos de carácter estético. Por ejemplo, hay algunos poetas más academicistas que bromean, hacen mofa del estilo de los modernistas. Entonces, por ejemplo, uno de los poetas que fue objeto habitual de las críticas fue Lisímaco Chavarría. Probablemente esto tenga que ver con los orígenes de Lisímaco, porque lo cierto es que Lisímaco era un hombre que provenía del medio rural, que provenía de una familia muy modesta, y lo cierto es que los intelectuales de aquella época tenían dificultades para aceptarlo. Eso mismo pasa con el caso de Roberto Brenes Mesén, que no era un hombre proveniente del medio rural costarricense, pero Brenes Mesén en algunos textos satíricos también fue objeto de burla a propósito de su origen social.
Por ejemplo, hay algunos poemas donde se le pide a Brenes Messén que abandone aquello de componer versos y se dedique a arreglar zapatos. Esa es una alusión al origen, al barrio social del que provenía Roberto Brenes Messén. Él provenía del barrio de los artesanos. Entonces, claro, estos intelectuales más aristocráticos lo veían con desprecio y utilizaban el humor como una manera también de saherir, ¿verdad? De atacarlo directamente, ¿no? Es decir, también tenemos humor satírico. Matemática para Ciencias Agronómicas. Un texto de Lisette Sancho para un curso homónimo, impartido en la UNED, cuyo tema central es el cálculo diferencial e integral, junto al estudio de los conceptos de distintos tipos de funciones. Tanto libertad. Afortunadamente, Costa Rica no queda fuera de esa tradición literaria. Así podemos disfrutar de esta colección de poemas que hoy presentamos. El libro está organizado mediante varios componentes. Desde luego que el más importante para nosotros ha sido la transcripción de la poesía costarricense que va en un periodo desde 1860 hasta 1910. Ese es, digamos, el ámbito en el que nosotros hemos buscado poemas y hemos seleccionado lo más representativo. Además del compendio de poemas, tenemos también un conjunto de notas que lo acompañan y que le permiten al lector hacerse una mejor idea de qué es aquello de lo que trata el poema, porque a veces hay palabras, usos, expresiones que corresponden a aquel momento histórico y que han perdido su presencia en la vida costarricense. Entonces también hay que hacer ese tipo de aclaraciones. Y además hemos preparado un prólogo que sirve también como una especie de introducción general al tema. El cuarto componente se refiere a un dossier. Hemos incluido aquí un discurso de don Noé Solano, que seguramente es uno de los primeros discursos acerca del humor gráfico en Costa Rica, porque lo cierto es que es difícil separar la poesía y su presencia en los periódicos de la expresión también visual. Lo cierto es que estos periódicos, especialmente los de humor, ¿no? como El Cometa, La Caricatura, El Rayo, La Chirimía, Sancho Panza, todos estos periódicos a su vez eran expresión también o tenían lugar para el humor gráfico. Entonces nos interesó mucho recuperar las reflexiones de Noé Solano. Se trata de una conferencia que él dicta en la Logia Masónica en 1939 con el propósito de hablar acerca de la importancia y el valor que tiene la caricatura en la vida política y social de los pueblos. Y lo cierto es que don Noé Solano hace una estupenda revisión, establece un estupendo panorama del vínculo que tuvieron los caricaturistas en América Latina con las grandes discusiones políticas del continente. Eso es lo que el dossier ofrece. Es un material complementario, pero de una enorme importancia. Y lo cierto es que también aquí conviene recordar, digamos, la importancia que tenían en los periódicos los componentes gráficos. Si de corregir concluyo y quiero compaginar, compagino tus sonrisas, uniéndolas al mirar. Cuando concluyo de armar para empezar a imprimir, saco el pliego y miro, niña, vuestros dientes de zafir. Y si el regente me ordena que revise la impresión, reviso, niña, y te encuentro impresa en mi corazón. Uno podría hacerse esta pregunta: ¿el humor desaparece de la literatura costarricense? Bueno, hay varias maneras de contestarlo, ¿no? Para empezar, habría que decir que el humor desaparece poco a poco de la poesía. Lo cierto es que por influencia del modernismo, que tuvo una larga vida en Costa Rica, ya a inicios del siglo XX la poesía de humor va quedando marginada, va teniendo una menor importancia, o su importancia se vuelve relativa si se lo compara con otro tipo de expresiones en la lírica. Ahora, el humor se desplazó a otros ámbitos. Sabemos que el propio Aquileo Echeverría había ya dado un inicio a la literatura que tenía que ver con la recuperación del lenguaje popular. Recordamos, por ejemplo, el caso de las concherías. Bueno, lo cierto es que el humor fue pasando también a otro tipo de expresiones ya de carácter narrativo. Nosotros sabemos que los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira están marcados por el humor. Por aquí y por allá aparece el humor. Ahora, se trata de un humor distinto, no es el humor popular. Digamos, el humor más relacionado con el folclore, incluso con algunos tópicos universales, ¿no? Como el del engaño o el de los bribones que aparecen en sus cuentos. Y también ocurre
Esto con escritores un poco anteriores. También podemos encontrar el caso de Max Jiménez, ¿no? Que tiene un humor muy particular. Es el humor de las vanguardias, es un humor de ironía, ¿verdad? Una ironía que se suele dirigir contra las burguesías, contra las clases medias, que tiene, digamos, el afán de denunciar la hipocresía de la vida social en el país. Bueno, entonces tenemos ahí una continuidad del humor. Tenemos humor en los años 20, tenemos humor en los años 40. Hay también en los años 40 expresiones como las de Fabián Dobles. Tenemos aquella colección de relatos titulado Historias de Tatamundo, donde muchas veces aparece el humor también popular, ¿no? Y se va reivindicando un poco la astucia, la inteligencia del campesino. En los años, digamos, contemporáneos, en la época contemporánea, podemos asistir a la recuperación de ciertas vertientes del humor. Por ejemplo, hoy en día es muy común que la gente, cuando tenga un poco ganas de reírse, ¿no? De mirar las cosas con desenfado, pues vaya al teatro. El humor no desaparece, lo que pasa es que se altera, se transforma su naturaleza, cambia para adaptarse a las nuevas condiciones sociales y también a las nuevas demandas. En el siglo XIX, el humor era visto como una manera de conciliar las expectativas con la realidad. Era una manera de que el hombre pudiera emanciparse de su propia condición, que pudiera un poco reír de sus propios defectos, que pudiera mirar al interior de su propia sociedad y un poco establecer cuáles eran todavía los grandes desafíos. Probablemente en la actualidad el humor tenga otro tipo de vertientes, ¿no? Probablemente en la actualidad el humor sea más de desenfado, más de confrontación, sea un humor quizás más cínico y menos constructivo como lo pudo haber sido en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX el humor servía para referirse a los grandes problemas de la nación. Hoy en día el humor nos sirve como una especie de válvula de liberación. Yo no sé si el giro quizás esté dado por la manera en que hemos ido entendiendo el humor. Lo cierto es que en el siglo XIX se lo entiende como expresión de ingenio, pero ya luego de Freud se lo empieza a entender como expresión también destructiva, como expresión también de liberación, ¿verdad? Digamos, de transformación de energías que tienen que ver con la dificultad para adaptarse a las circunstancias, al medio y demás. Probablemente en el siglo XX sea mucho más desencantado, mucho más desenfadado, mucho más cínico de lo que fue el humor en el siglo XIX. Ahora, los canales son otros, ¿verdad? La expresión se da por otros ámbitos. Uno podría pensar que en lugar de las viñetas, de las caricaturas de los diarios, ahora lo han tomado los memes, ¿no? Que suelen tener, digamos, una difusión muy amplia y que suelen ser inmediatos en su lectura y en su contenido político. Probablemente hoy en día no tengamos ya los escritores escribiendo parodias para confrontar el estilo de otros literatos, pero sí que tenemos bitácoras, blogs en la red donde la gente hace cosas similares, ¿no? Donde bromea, satiriza, cuestiona todo este tipo de estilos que consideran ya pasantistas o envejecidos. Lo cierto es que han ido cobrando otras vías, pero el humor no desaparece porque es necesariamente una expresión de la conciencia inteligente acerca de la realidad humana. La poesía costarricense del siglo XIX tuvo un espacio para muchos temas. Entre ellos dio uno privilegiado al humor. A pesar de la pobreza de los albores de nuestra república, nuestras letras iniciaban con fuerza, entusiasmo y humor. Por eso los invitamos a adquirir el libro Poesía de Humor e Ingenio. Está en las librerías de la UNED. Nos encontramos en la Galería y Cafetería Talentum, en el corazón de San José.